Hola y bienvenidos nuevamente a otro video de nuestro curso de Excel trabajando con múltiples hojas y libros. Esta vez estamos en el tema 5, cómo cambiar el nombre de las hojas de tu libro de Excel. Esta opción es muy importante y muy interesante porque el poder personalizar los nombres de las hojas de un libro de Excel permite trabajar con mayor fluidez y de mejor manera si tuviéramos un archivo de Excel con los típicos nombres hoja 1, hoja 2, hoja 3. Si personalizamos los nombres de cada una de las hojas de tu libro, eso va a permitir poder trabajar de manera óptima. ¿Cómo cambiamos el nombre de las hojas? Hay dos maneras de cambiar el nombre de una hoja. La primera es seleccionando la hoja y haciendo doble clic con tu mouse y vas a ver que se resalta el nombre. Simplemente escribo y doy un enter o hago un clic con mi mouse en cualquier zona de la hoja y eso va a permitir que cambie el nombre de la hoja. El nombre de una hoja puede tener hasta 32 caracteres, pero es recomendable que los nombres de las hojas sean los más cortos posibles y que no tengan caracteres especiales. No te va a dejar poner dos puntos, ni corchetes, ni paréntesis. Segunda forma de colocar o de cambiar el nombre de una hoja: clic con el botón derecho en el menú que aparece, cambiar nombre, haces un clic y nuevamente el cursor se coloca dentro del nombre. Puedo borrarlo y escribirle y voy a dar un enter y se acaba de grabar y ya hemos cambiado los nombres de las hojas de Excel, de tal manera que cuando tengas un archivo o un libro que tenga mucha información, va a ser mucho más sencillo reconocer los nombres de todas las hojas que componen tu libro. Esto es lo que quería contarte en este video. Nos vemos en el siguiente video de nuestro curso.